Muy buenas noches, apreciadísimos hermanos y amigos. Que la paz del Dios Todopoderoso inunde sus corazones, sus vidas. Siempre será un gran placer poder compartir con ustedes el mensaje del Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios que siempre trae a nosotros ese aliento, ese ungüento especial, es esa agua fresca en medio de este desierto que es el mundo en el cual estamos viviendo, que también es esa luz que ilumina el camino del hombre, que ilumina nuestros pasos, la palabra de Dios. Y estamos en un tiempo en el cual es más que importante que tengamos la palabra del Señor ahí siempre presente, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos proféticos, que al hombre, a la mujer, pues tiene que hacerles sentir, entender que lo que estamos viendo hoy es producto de lo que ya se había dicho en el pasado, en la palabra del Señor, que estaría sucediendo. También es bueno aclarar que por más que estemos diciendo de profecías y predicando el Evangelio, siempre habrá personas también que cuando hay un problema se acercarán a Dios, pero que cuando las cosas comienzan a mejorar, también se alejarán de Dios porque sus corazones están simplemente por temor, pero cuando las cosas comienzan a mejorar, se alejan del Señor. Y es lo que no queremos que suceda con las personas que vienen a los pies de Cristo, porque entonces el trabajo que se hace, que nunca será en vano, pero entonces nos duele cuando vemos que las personas se olvidan de Dios. Es como el pueblo de Israel, que clamaba al Señor en una situación difícil. Dios permitía que vinieran situaciones y de hecho les castigaba con muchísimas situaciones. Ellos se arrepentían, pero volvían a los caminos de antes. Y entonces vienen las consecuencias. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando también acerca de un tema que para mí también es importante. ¿Por qué? Porque simboliza el estado en el que el hombre está, en el que está el ser humano al día de hoy, aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, aquellas personas que todavía no han salido de la situación espiritual de oscuridad, de tinieblas, de barrotes espirituales, una cárcel espiritual, o más bien una cueva en la cual ha caído el ser humano producto del pecado. Y hace ya mucho tiempo, hace aproximadamente, cuando digo mucho tiempo me refiero a algunos años, muy pocos cuando hablamos de años, pero cuando digo mucho tiempo me estoy refiriendo a que ya las noticias que pasan, que vemos hoy las noticias de hoy pues hacen que la de mañana se olviden, las noticias de mañana hacen que la de pasado mañana, la de hoy se olviden, y así sucesivamente. Estas son cosas que suceden, el tiempo va pasando muy rápido y cualquier evento que haya pasado recientemente podría parecer que hace mucho que sucedió, por el hecho de que una noticia mata a la otra, un evento cubre otro evento y así sucesivamente. Hace ya 2 años aproximadamente se publicó en los diarios, en las páginas de internet, en la televisión y en todas partes, todo lo que era medio noticioso o informativo daba a conocer la noticia de un rescate que se había realizado tras varios días, varios intentos de rescatar a un equipo de fútbol que había caído por completo dentro de una cueva en Tailandia. Este grupo de jugadores de fútbol tenía una cualidad que lo hacía aún más especiales a cada uno de ellos, y era que era un equipo de fútbol infantil, y por alguna razón todos ellos cayeron en una cueva que les hizo mantener ahí sin ningún tipo de, o sin mucha esperanza. Lamentablemente estuvieron ahí varios días
tratando de sobrevivir, luchando por sus vidas, pero la ayuda que se le estaba tratando de brindar no tenía ningún resultado positivo para estos 12 niños deportistas, futbolistas de Asia que habían caído bajo aquella cueva que los tenía en vilo, a ellos y a toda la humanidad. Porque imagínese usted, 12 niños más el entrenador dentro de esa cueva, sin posibilidades de salir, donde lo que se estaba esperando para ellos era la muerte. Aunque por supuesto el mundo entero estaba atento, observando y buscando la manera de, entre todas las organizaciones posibles, sacar a estos niños de esa cueva para que resultaran con el menor grado posible de lesiones o que salieran completamente ilesos. Se estaban haciendo todos los esfuerzos. Recordamos también que dentro de esos mismos esfuerzos, varios países ofrecieron a sus mejores equipos de rescate para sacar a estos niños de ese estado en el cual estaban tan ya sin esperanza que muchos medios publicaban las noticias de que muy poco era lo que se podía hacer para rescatar a estos niños que estaban en una situación agonizante prácticamente. El mundo entero sufría, el mundo entero estaba orando, buscaban la manera de darle aliento, de hacerle llegar a ellos aliento, pero no había manera porque ellos estaban aislados de cualquier tipo de información. Pero los rescatistas de diferentes partes del mundo estaban movilizándose y haciendo todo lo posible para que estos 12 niños y el entrenador fuesen rescatados de esta situación en la que estaban. En aquella oscura cueva, una cueva donde estaban sufriendo de diferentes cosas, por ejemplo, hambre, porque no tenían alimento. Estaba oscuro, no había allí una luz que le iluminara. Además, estaban en una parte del día, sufrían de un gran calor que era agonizante para ellos, pero cuando llegaba la noche, el frío que les atacaba era realmente desgarrador. Aquellas escenas de afuera, lo que se podía ver desde afuera, era de verdad una situación sumamente difícil, un panorama que daba mucha tristeza. Entrevistar a los padres, a los familiares de esos niños también era una situación completamente angustiadora, porque se veía el dolor de los padres, el dolor de los familiares, hermanos de estos niños, vecinos y todo tipo de personas que realmente estaban dolidos por lo que estaban pasando. Algunos auguraban éxito en aquellos intentos pero otros lamentablemente decían no, ya no hay esperanza para esos niños deportistas que cayeron en aquella cueva por accidente y también su entrenador. Era algo sumamente difícil. Las noticias no eran buenas y de hecho debemos decir que de los que estaban tratando de rescatar, algunos se devolvían, algunos decían no podemos continuar con el rescate porque las condiciones y los equipos no nos permiten lograr lo que estamos tratando. El objetivo de rescatar a aquellos niños para nosotros ya no es posible. Así que otros equipos tenían que tratar entonces y no habían buenos resultados. Sin embargo, el 10 de julio de ese mismo año 2018, varios días después de que ya se había dado incluso que posiblemente ninguno de ellos o quizás solo tal vez alguno pudiera salir con vida si es que se lograba el rescate. Pero el 10 de julio una noticia, una gran noticia fue dada y fue que aquellos niños, aquel equipo de fútbol infantil
y su entrenador estaban saliendo efectivamente ilesos de aquella situación en aquella cueva. Estaban siendo rescatados, estaban siendo sacados del estado de agonía, de sufrimiento en el que habían quedado sumidos hacía varios días atrás. No sin antes, debemos decir, no sin antes sufrir pérdidas de uno de los rescatistas que para lograr hacer una ruta, para poder lograr encaminar una cuerda y algunas otras herramientas y que pudiera ser efectivo aquel rescate, este rescatista tuvo que morir para poder lograr que se resolviera aquella situación, para que aquellos niños y su entrenador fuesen liberados de la cueva oscura en la que estaban allí presos, y que lamentablemente él perdió la vida para darles a ellos la libertad, para lograr rescatar a estos 12 niños y su entrenador. Aquel hombre perdió la vida. Aquel rescatista ofrendó, debemos decir, su vida para que aquellos otros niños, para que otras vidas fuesen liberadas. Cuando leemos la palabra del Señor, esa noticia que que era buena noticia para el mundo, esa noticia que impactaba a tantas personas en el mundo entero, eran buenas noticias, por supuesto, el rescate. Proverbios capítulo 25 y verso 25 dice así: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Desde Tailandia llegaban las buenas noticias a todas partes del mundo, de que aquellos niños habían sido rescatados, y todo el mundo celebró estas buenas noticias. Y así precisamente, como agua fresca, como agua fría, como algo que le daba a ellos en esta ocasión un respiro, le daba al mundo un motivo para alegrarse, para disfrutar. Así fueron aquellas noticias, las buenas noticias del rescate de los niños, del equipo de fútbol infantil que había caído en aquella cueva. Qué bueno es saber que estas noticias fueron reconfortantes para cada uno de ellos, para cada país, para cada periodista también, porque recordamos incluso imágenes de algunos de los reporteros, en este caso, siendo más específico, una reportera de un noticiero muy importante, muy famoso, mientras estaba narrando aquel momento, las lágrimas brotaban de sus ojos al dar la noticia de lo que estaba sucediendo de aquel rescate, porque era una noticia que llenaba de alegría y emocionaba al mundo entero. Aquellos niños ya no estarían allí presos en aquella cueva, no estarían allí sufriendo lo que ya habían sufrido. Era algo conmovedor realmente. Nosotros aquí en República Dominicana, que también fuimos parte de aquellas misiones que se enviaron personas para ayudar en lo que se podía, pues también fuimos nosotros, bendecidos con aquella hermosa noticia que llegaban de lejanas tierras. Pero el mundo, a pesar de que sufría el momento difícil y también celebraba la parte buena, es bueno que sepamos que el mundo también lamentó la muerte del rescatista. Realmente fue algo que todo el mundo dijo: nos sentimos conmovidos, nos sentimos tristes, porque aquel rescatista tuvo que dar su vida para que pudieran aquellos niños y su entrenador ser salvados de aquella cueva, ser rescatado de su condición. Sí, es cierto, el mundo sabía que aquel hombre había ofrendado su vida para que tuvieran libertad los niños y el entrenador. Pero algo tenemos que decir es que también nosotros, en nuestro estado espiritual, hemos estado
en una cueva que nos tenía prisionero. En el caso del creyente, en el caso del que ha entregado su vida a Cristo, puede dar testimonio de que por muchos años estuvieron presos, estuvieron encerrados en una cueva espiritual, de la cual hoy pueden dar las buenas nuevas de que fueron rescatados. Rescatado por un rescatista que, al igual que aquel rescatista, tuvo que dar su vida para liberar al pueblo, para liberar al mundo de esta prisión espiritual en la cual se encuentra todo aquel que no ha hecho caso al mensaje divino. El mundo entero al día de hoy, el mundo entero ha recibido también las buenas noticias de que pueden ser liberados, pueden ser rescatados del estado en el que se encuentran, al estar sumido allí en una cueva oscura, con hambre, con frío y calor al mismo tiempo, y con poca esperanza, más bien sin ninguna esperanza de poder ser rescatados o de hacer un autorrescate por sus propios medios. Es imposible. Los niños, el entrenador, al caer en aquella cueva, intentaron salir, pero no fue posible. No fue posible por más que lo intentaron. Los medios que utilizaban eran insuficientes. Pero también aquellos que intentaban rescatarles, mucha gente, muchos rescatistas, muchas personas del lugar donde cayeron, hicieron todo lo posible para sacarles, pero no podían, porque sus medios, sus herramientas también eran insuficientes. Hasta que llegó el rescatista que sí tenía todas las formas de poder rescatarles, que tenía la manera de hacerlo, que estaba autorizado, que estaba entrenado, que tenía la técnica correcta para sacarles a ellos de aquel lugar. Asimismo, son los medios que muchas veces intenta el hombre obtener para salir del estado en el que se encuentra hoy día. Pero asimismo, como fueron frustrados los intentos de tantas personas que no pudieron hacer nada para salir de su estado, para poder rescatar a aquellos niños, es asimismo como el día de hoy las herramientas que utiliza el hombre, la forma que utiliza el ser humano para intentar salir de su estado actual, le es imposible. Porque por sus propios medios no se puede. Hasta que no aparece el único que realmente tiene la forma, la capacidad, que tiene la autoridad, que tiene todo para poder rescatar al hombre de su encierro espiritual. Y ese rescatista divino se llama Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que puede al día de hoy liberarte a ti, apreciado amigo, de la prisión espiritual, de la cueva espiritual en la cual tú te encuentras hoy. Y que por más que tú intentas, por más que tú quieras salir de ahí, debo decirte que no podrás a través de tus propios medios. No hay posibilidad de que tú puedas liberarte de esa cueva en la que estás, utilizando, por ejemplo, el alcohol, que muchas personas piensan que a través del alcohol podrán salir de un estado imposible para ellos. Otros piensan que tal vez a través del dinero. Pero cuántas personas, a pesar de tener tanto dinero, no han podido ni siquiera agregar, como dice la Biblia, por más que se afanen, no pueden agregar ni siquiera una pulgada, un codo a su estatura. Es imposible. Las fuerzas del ser humano no le permiten salir de esa cueva allá en lo profundo donde se encuentra. No es posible. Por más que intente, esa profundidad en la que está, ese lugar terrible,
no te permitirá a ti mismo salir. Por lo cual necesitas las herramientas del único que real y efectivamente puede sacarte de ese pozo de desesperación, de ese hoyo de muerte, donde pronto podrías morir de manera definitiva. Claro, el que está metido en un pozo, el que está metido en un hoyo, en una cueva, donde no hay posibilidad alguna de salir por medios comunes o normales, por supuesto podríamos decir, esa persona está muerta. Esa persona no tiene esperanza. Precisamente así estás tú, que no tienes a Cristo en tu corazón. Ahora mismo estás muerto, sin esperanza, sin posibilidad de sobrevivir en este mundo que significa esa cueva espiritual en la que tú estás sumido. Los millones que el hombre pueda utilizar no lo sacarán de ahí. La medicina no lo podrá sacar de ahí. La ciencia no puede sacar a nadie de su estado espiritual. Los placeres no podrán. Los vicios tampoco. Solo Cristo puede rescatarte de ese lugar en el que está. Y aunque sea profundo, aunque sea lejano, dice la palabra del Señor, que el Señor Dios Todopoderoso, Él mismo ha venido, ha descendido de su lugar donde ha estado para, desde donde reina, de su comodidad. Desde su trono, el Señor se rebajó para descender a la cueva en la que tú estás sumergido. El Señor dejó su trono para humillarse y descender aquí donde estamos tú y yo. Yo ya he sido libre. Los hermanos que te invitan a que seas parte de este camino por el cual estamos caminando, también ya han sido rescatados de esa situación. Muchas personas que dan testimonio han sido rescatadas y hoy te dicen a ti que así como han sido rescatados, también tú puedes ser rescatado el día de hoy. Por más que otros quieran, realmente no es posible que tú lo logres si no das el paso. Si no das el paso, es imposible. La palabra del Señor también habla de que sí, hay personas que se arriesgan por otras, que incluso hacen lo imposible para que otros sean librados de ciertas situaciones, pero tiene que ser una persona buena. Primero una persona buena, el que te ayude, y una persona buena, el que recibe la ayuda. Porque por alguien que no es bueno, muy difícilmente alguien intente dar su vida. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5? Si vamos a Romanos capítulo 5, vamos a encontrar algo muy interesante, que es un testimonio vivo o una ilustración viva de lo que estamos diciendo en este momento. Romanos capítulo 5, en el verso 6 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Verso 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir. ¿Por quién? Por el bueno. Eso dice la palabra. Es muy posible que si tú eres bueno, alguien que conoce que tú eres bueno intente ayudarte en una situación. Una de las razones por la cual aquel rescatista dio su vida para rescatar a aquellos niños fue precisamente porque eran 12 vidas, la de los niños, inocentes. Niños que representaban un gran futuro para su país como deportistas. Eran niños inocentes. Su entrenador, que estaba en la misma situación, era una persona que había dado mucho por esos niños. Así que
como ellos eran humanamente considerados buenos, este rescatista, cuando entendió que la única manera de salvarlos a ellos era inmolándose, era entregándose a sí mismo, era sacrificándose para que a donde no podían haber llegado otros rescatistas, porque no querían entregar su vida, no estaban dispuestos a morir, él decidió que aunque iba a morir, iba a dar lo más posible, iba a dar su vida, porque aquellos niños se lo merecían. Eso es lo que dice la palabra, donde estábamos leyendo, ciertamente, el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Estos niños y su entrenador representan el hombre justo, la persona justa. Estos niños representaban esa justicia. Aquellos niños merecían que alguien entregara su vida por ellos. Sí, justamente, y este entrenador lo hizo. Ahora bien, nosotros no éramos justos, no éramos buenos, no merecíamos la misericordia de Dios, no llenábamos los requisitos ni humanamente ni espiritualmente para que alguien entregara su vida por nosotros. Sin embargo, sin importar la situación en la que nosotros estábamos y sin importar el que no podíamos, el que no merecíamos, ¿saben? Cristo decidió morir por nosotros. Nuestra debilidad humana nos hace entender que humanamente es imposible que nosotros pudiéramos hacer algo por rescatarnos a nosotros mismos. Así que Cristo tenía que hacerlo. Sin embargo, sin importar lo pecadores que fuéramos nosotros, lo reo de muerte que fuéramos, lo merecedores del infierno que fuésemos, Cristo murió por nosotros. Lo dice la misma palabra en el verso 8 de este capítulo 5 de Romanos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, querido amigo. Tú y yo no valíamos, humanamente hablando, espiritualmente hablando, nada para nadie. Pero el amor de Dios fue tan grande que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Y Él entregó su vida, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, se inmoló, se sacrificó para que tú y yo hoy tengamos vida. Pero no cualquier vida, sino para que tengamos vida en abundancia. Aleluya. Gloria al Señor. Miren la misericordia de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Merecíamos nosotros la muerte del justo? No, no la merecíamos. ¿Murió el justo por nosotros pecadores? Sí, murió. Entonces creo, apreciado amigo que estás escuchando, que estás viendo, lo mínimo que nosotros deberíamos hacer es agradecerle al Señor el gesto de habernos rescatado, aun cuando no merecíamos que lo hiciera. Lo mínimo que nosotros deberíamos hacer es arrepentirnos de nuestro camino, de nuestros pecados y aceptar el rescate que Cristo pagó por ti y por mí. Cristo pagó por ti y por mí ofreciendo su vida. Y no es que está dispuesto, sino que lo hizo. Y ahora su rescate está simplemente ahí disponible para que tú y yo le aceptemos. Ya yo le acepté. Muchas personas alrededor del mundo lo han aceptado. Y aunque tú no te lo mereces, ni yo tampoco, la buena noticia que llega hoy a tu vida, que llega a tus oídos, es que este rescate está disponible para ti. Que si quieres hoy ser rescatado del vicio, del pecado,
de las drogas, del alcohol, de cualquier tipo de situación en la que te encuentres. Si quieres ser libre de esa cueva, si quieres ser rescatado de la cueva del pecado en la que estás indefectiblemente muerto, Cristo hoy te otorga la esperanza de vida al sacarte de esa cueva espiritual, al rescatarte de esa situación en la que estás, y que hoy simplemente con aceptar su rescate, con aceptar su amor, con aceptar su misericordia, con tú entender que necesitas de Cristo, simplemente con decir en tu corazón: merezco la muerte, pero Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, te reconozco como mi Salvador, asumo la responsabilidad por mis pecados, pero también al mismo tiempo sé que ya tú pagaste por mí. Hoy me arrepiento de mi camino. El Señor te perdona. El Señor te perdona. El Señor hoy está disponible, dispuesto a perdonarte y a extender su mano para rescatarte de ese hoyo. Dice el salmista: Él es el que saca del hoyo mi vida. Es el Señor quien saca del hoyo tu vida. Él es el que te rescata de ese lodo cenagoso, de esa cueva oscura. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todos tus errores. Él es el que te saca de lo más bajo, de lo más vil, y te pone en lo más alto. Porque Dios te ama, porque Dios te quiere, porque Dios es así. Él te ama. Él te quiere. Él te ama tanto que ofrendó su vida por ti. Jesús murió por tus pecados. Jesús murió en tu lugar. Jesús decidió rescatarte cuando tú ni siquiera lo habías pensado. Pero aquí, a diferencia de un rescate normal, tú tienes que aceptarlo. Si no lo aceptas, estarás allí por mucho tiempo y luego vas a morir, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Así que hoy tienes la oportunidad de extender tu mano hacia arriba, aceptar el rescate de Cristo, que ha extendido su mano hacia abajo para sacarte del hoyo en el que tú te encuentras. Él quiere darte una vida completamente diferente, una vida nueva, y la esperanza de ser no solo rescatado, sino que serás rescatado de esa situación, pero también tendrás la esperanza de vivir en el reino de los cielos, de vivir con Cristo por la eternidad. Porque no se trata de un rescate cualquiera, sino de un rescate completo, absoluto, donde solamente basta con tú reconocer tu situación, que necesitas al Salvador del mundo, que necesitas de Jesucristo, y a partir de ese momento, al entregar tu vida a Él, estás más que rescatado, estás más que seguro en Él, porque además de vivir para el Señor en este mundo, también tendrás una morada en el reino de los cielos. Apreciado amigo, este es el llamado que te hacemos. Este es el llamado que te hacemos. Así que entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón a Él. Ábrele las puertas de tu corazón para que Él entre, para que Él viva en ti, para que Él te dé una nueva vida y tú puedas dar el testimonio, así como lo digo yo, así como lo dicen otras personas, tú también puedas decir: he sido rescatado por el rescatista divino, quien se entregó por mí, y ahora yo seré su siervo. Así que en el nombre del Señor te hacemos este llamado y quisiéramos orar. Si alguno de ustedes quiere hacer esta oración para entregar su vida a Cristo, ahora es el momento de ser rescatado de la situación del pecado en la que te encuentras. Así que
Si quieres entregar tu vida a Cristo, solo repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he sido malo y reconozco que ninguno de mis esfuerzos me podrán salvar de mi situación pecaminosa. Pero ahora también sé que has venido a este mundo para rescatarme a mí, que tú me amaste, que te entregaste por mí. Y hoy, Señor, reconozco esto y me arrepiento de mis pecados. Quiero, Señor, ser libre del vicio. Quiero ser libre del mal. Quiero entregarme a ti de todo corazón. Hazme crecer en ti. Hazme una nueva criatura. Transforma mi vida. Limpia mi alma. Y que tu Santo Espíritu habite en mí. Gracias por perdonarme. Gracias por rescatarme. Gracias, Jesús. Amén. Apreciado amigo, si has hecho esta oración, debo decirte que si lo has hecho de todo corazón, diste el primer paso, que es el de arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tu camino por el cual había estado transitando hasta este momento. A partir de ahora viene un camino donde vas a transformarte por completo, donde vas a convertir tu vida de una vida antigua a una vida nueva en Cristo. Por lo que te pido que ores, que leas la Biblia, que busques una congregación donde asistir para que te ayuden a crecer espiritualmente. En el caso de esta transmisión que estoy transmitiendo para el templo bíblico La Estrella, pregúntale a ellos cómo pueden darte seguimiento para que espiritualmente puedan ayudarte a crecer, para obtener esos cambios necesarios para que se cumpla en ti lo que dice la palabra. Arrepentíos y convertíos. A partir de ahora, ellos te pueden ayudar a crecer espiritualmente. Así que hazlo y estoy seguro que tu vida será completamente diferente. Para mí ha sido más que un placer, una gran honra poder compartir la palabra del Señor. Así que muchísimas gracias a los hermanos que me permiten poder ser un medio de difundir la palabra del Señor. Muchísimas gracias a todos. Dios le bendiga y hasta la próxima.